Bueno, hoy venimos a hablarles sobre un caso clínico en el cual se presenta un embarazo ectópico, pero para hablar de ello, primero necesitamos entender de qué se trata este. El embarazo ectópico ocurre cuando un óvulo fecundado se implanta fuera del útero. Aunque existen algunos factores de riesgo, el embarazo ectópico le puede ocurrir a cualquier mujer y debido a que este es potencialmente peligroso, es importante reconocer las primeras señales y recibir tratamiento lo más pronto posible. Para esto, vamos a hablar sobre un caso clínico en el cual se refiere a una paciente con un cuadro clínico de 5 días de dolor abdominal localizado en la fosa ilíaca izquierda que fue tratado con antiácidos y antiespasmódicos por su médico particular. Consulta urgencias con deterioro de su estado de conciencia, hace un paro cardiorrespiratorio y muere. Durante la autopsia se encontró 2.5 litros de sangre en el abdomen y en la cavidad pélvica. Durante el examen se evidencia una ruptura del istmo de la trompa uterina izquierda y se observa un embarazo ectópico de 1 centímetro por 1 centímetro que había erosionado la arteria uterina. El dolor es transmitido por un impulso nervioso, el cual transita por ramas prominentes del plexo uterovaginal y del plexo ovárico. Este puede encontrarse topográficamente a nivel de la pelvis y el abdomen en las porciones que comprenden el hipogastro, ya sea plano derecho o izquierdo, y también algunas veces en la fosa ilíaca derecha o izquierda. La arteria uterina, desde su salida del tronco anterior de la arteria ilíaca interna o hipogástrica, tiene un recorrido frontal y vertical por la pared lateral de la pelvis superior y frontal a los uréteres. Luego tiene un trayecto transversal hacia medial dirigiéndose al borde lateral del útero, donde el uréter pasa a ubicarse debajo y detrás de la arteria. Termina a nivel del cuerno uterino bifurcándose. La arteria uterina se encuentra debajo del peritoneo en su porción descendente en la base del ligamento ancho del útero, en su segmento transversal y lateral al fondo del saco vaginal en su porción ascendente. Por todo esto, es probable que el contenido sanguíneo que se encontró en la autopsia pudiese estar alojado a nivel del espacio extraperitoneal pélvico debido a que es el espacio por el cual recorre la mayor parte de esta arteria. También hay posibilidad de haber encontrado sangre en la región entre las dos hojas del mesometrio del ligamento ancho. Las trompas uterinas son órganos bilaterales que se extienden desde el útero hasta los ovarios. Son órganos tubulares encargados del transporte del óvulo desde el ovario hasta el útero y son los encargados de proveer un ambiente adecuado para la fecundación. La trompa uterina o trompa de falopio se divide en 4 segmentos macroscópicos. El primero de ellos es el infundíbulo, luego la ampolla, le sigue el istmo y por último la porción intramural. La pared de la trompa uterina está compuesta por 3 capas. La primera de ellas, la mucosa, luego la muscular y por último la serosa. La capa mucosa está formada por un tejido epitelial simple cilíndrico compuesto por células ciliadas abundantes en el infundíbulo y la ampolla, y no ciliadas, células secretoras del líquido con nutrientes para el óvulo. Este epitelio forma pliegues longitudinales a lo largo de toda la luz tubárica. Estos son más abundantes y complejos a nivel de la ampolla y más pequeños en el istmo. La capa muscular está organizada en 2 capas, una circular interna y gruesa y una longitudinal externa fina. La capa serosa, que es la última, consiste en un mesotelio y una capa delgada de tejido conjuntivo. Las células epiteliales de la mucosa sufren hipertrofia en la fase folicular y atrofia en la fase lútea,
debido a los cambios de concentración hormonales. Además, estas concentraciones de hormona afectan la relación entre células ciliadas y no ciliadas, siendo favorecidas las ciliadas por la presencia de estrógeno y las no ciliadas por la progesterona. Este tipo de medicamentos están contraindicados en pacientes con dolor abdominal agudo, teniendo en cuenta que el mecanismo de acción de estos se centra en la disminución del dolor. La paciente con cuadro de dolor abdominal agudo que consume algún tipo de antiespasmódico genera una disminución de dolor, lo cual camufla el lugar de origen del mismo, complicando al médico de urgencias un diagnóstico diferencial del órgano o estructura anatómica afectada. Recibe su denominación dependiendo del lugar en el que se realiza la implantación. El más frecuente de estos lugares es a nivel de la trompa uterina, principalmente en la ampolla. El embarazo ectópico se relaciona principalmente con factores de riesgo que causan una lesión en la trompa uterina y alteran el transporte del embrión desde esta hasta el útero, donde se realiza su implantación normal. Entre estos factores encontramos la salpingitis, un embarazo ectópico previo, la endometriosis y cirugías tubáricas previas. Entre los síntomas más importantes que encontramos en una paciente que presenta un embarazo ectópico están dolor abdominal, sangrado uterino anormal y amenorrea, que se refiere a la ausencia de menstruación. Entre los signos encontramos un útero de tamaño normal, sensibilidad abdominal y peritoneal y en varios casos delicadeza motora cervical.